Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de los 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales que vamos a mencionar a continuación son pecados importantes que nos conllevan a cometer otros pecados. No es que la palabra capitales signifique una capitán, así le pusieron, pero en realidad son pecados que son muy importantes y podríamos decir que son los 7 pecados importantes, porque al tener alguno de estos pecados que vamos a mencionar, se desarrollan otros más. Es por eso que se les dice capitales, así se les puso desde la Edad Media, pero en realidad deberíamos de decirle los 7 pecados importantes. Esto es con respecto a la enseñanza cristiana, después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto es en el Nuevo Testamento, no es el Antiguo Testamento, es el Nuevo Testamento. La Iglesia Católica, dentro de su catecismo, nos avisa que hay 7 pecados capitales. Y desafortunadamente, cuando vemos en un pasaje bíblico que se menciona que una María, una mujer que seguía a nuestro Señor Jesucristo, fue liberada de pecados capitales o de pecados importantes, se refieren a estos pecados. Así lo dicen o lo explican dentro de la doctrina cristiana. Y esta mujer, pues es la que venía de una ciudad de Magdala. Bueno, pues ya saben quién es, ¿no? Pues María la de Magdala, María Magdalena, como le dicen vulgarmente, María Magdalena, que fue liberada de los pecados. Y bueno, recordemos que María Magdalena pues no es ni prostituta, ni era la mujer pública, ni le lavó los pies a nuestro Señor Jesucristo, que la confunden con otras mujeres, ¿no? Pero no, ella no tiene nada que ver con eso. Y siguió a nuestro Señor Jesucristo y es una mujer que recibió la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, al igual que los discípulos y los apóstoles. Bueno, pasando al pecado, al número 1, por decirlo así, como se puede mencionar, hablemos de la soberbia. La soberbia es la actitud de los seres humanos, de las personas, que tienen como principio en la vida sentirse, ser ellos los más importantes. Se creen ellos que pueden hacer las cosas a su libre albedrío. Son capaces de engañar, son capaces de llevar a cabo hazañas en contra del prójimo de una manera racista, digamos elitista. Son personajes, seres humanos, que tienen algunos mucho dinero, mucho poder y que humillan a los seres humanos. Lo contrario de la soberbia, bueno, pues nosotros ya lo sabemos que es la humildad, la sencillez. La soberbia nos conlleva a que si tú eres muy soberbio, pues puedes caer en el pecado también de lo material y de lo mundano. Y eso te lleva a la perdición. Estás alejándote de las cosas del Señor. Ser soberbio. No escuchas a los demás. Eres tú, después tú y enseguida tú. Esa es la actitud de un soberbio. Es importante que esto tú lo analices, porque muchas personas que tienen dinero, que tienen poder, se aprovechan de los demás, se aprovechan de la gente para poderse sentir cada día más y más importantes y se sienten que ellos son los únicos a los que les debemos de dar todo honor y toda atención. ¿Sí? Bueno,
Y como les acabo de mencionar, pues la humildad es lo contrario de ese pecado de la soberbia. Y bueno, pues también esto nos conlleva a tener otro pecado. El segundo pecado, podríamos mencionarlo de esta manera, que es la avaricia. El ser avaricioso, el querer tener todo, todo lo terrenal, todo lo mundano, el deseo de siempre las cosas vanas, las cosas mundanas, el pecado, no le tienes tu consideración a nada. Eres avaricioso, te llenas de todo, no tienes llenadera, como dicen vulgarmente. Quieres más y más, no te conformas, ¿sí? Guardas todo, no eres humilde, lo que habíamos dicho de la soberbia, no eres caritativo, y bueno, pues entonces ya mencionando lo contrario de la avaricia, que es la caridad. Eso no pasa ni por tu mente. Es otro de los pecados que podríamos nosotros mencionar que te llevan a la perdición. Entonces, el que tú no seas caritativo te conlleva a que te puedes perder en lo mundano y lo material y alejarte del Espíritu de Dios. Hemos hablado entonces de dos pecados continuos, la soberbia y la avaricia, y lo vamos a detonar en algunos momentos bíblicos. Vemos la soberbia del faraón al no querer dejar salir al pueblo hebreo de Egipto después de que los habían esclavizado. Su soberbia de sentirse él el amo y señor de los hebreos, de sentirse él como un dios pagano. Esa es una actitud y lo hemos ya nosotros analizado y visto. La avaricia, el ser avaricioso, también tenemos muchos pasajes bíblicos en los que podemos nosotros pues reconocer, pueden ustedes ver y leer, y tenemos muchos personajes avariciosos. Podríamos hablar de un personaje que tenemos por ahí en la Sagrada Escritura en la época de Sodoma y Gomorra. Esos lugares eran muy avariciosos, querían tener más, su avaricia los lleva al pecado, querían tener todos los disfrutes, todos los deseos, todas las actitudes vanas y pecaminosas, las querían tener ellos y ser los únicos. Por eso, cuando llegan los ángeles a visitar a Lot para avisarle que van a destruir las ciudades por tanto pecado que hay ahí, ellos querían tomar a esos dos ángeles que llegaron con fisonomía humana para tener relaciones sexuales con ellos. Por eso Lot les dice que les daba a sus dos hijas, que eran vírgenes, pero que esos personajes no les hicieran porque eran daño, porque eran sus invitados. Y se enojan los habitantes con Lot. ¿Cómo es que un extranjero nos viene aquí a dar indicaciones y órdenes? Ese es un momento en que vemos que esas ciudades, que en realidad no eran nada más 2 ciudades, había 5 ciudades con esos despojos vanos, ¿no? La avaricia, ¿sí?, de quererlo tener todo, de saciarse y de ser insaciables. Pero tenemos también algunos otros personajes bíblicos, ¿sí?, y lo podemos remontar desde el inicio de nuestra explicación histórica, cuando Caín mata a Abel, ¿sí? La avaricia lo envuelve, ¿sí? No puede pensar y tener la tranquilidad de saber que su hermano estaba haciendo las cosas correctamente, ¿sí? Y él quería tener toda la atención
quería tener todo lo que el Señor estaba brindándole al género humano. La avaricia, como les digo, se presenta en diferentes momentos de toda nuestra vida, de toda nuestra historia, y lo vemos en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vemos también que muchos personajes en la época de nuestro Señor Jesucristo, como el rey Herodes el Grande, que manda a matar a los niños para poder así lograr matar a nuestro Señor Jesucristo, que ya había nacido, y que un ángel le dice a José, lo advierte, de que tenga cuidado y que es mejor que se vaya a Egipto, ya que Herodes quiere mandar a matar a nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, ahí vemos la avaricia del poder, porque él tiene miedo de que nuestro Señor Jesucristo, al llegar a ser grande, le vaya a quitar su trono. Y no entendiendo él que pronto pues iba a morir, ¿verdad? Y que no tenemos la vida comprada, no somos eternos. La muerte es una parte que tenemos nosotros que entender, que la debemos de aceptar. Y bueno, y así les puedo estar mencionando algunos otros personajes bíblicos en donde se menciona la avaricia. Y bueno, pues vamos a hablar de otro pecado, que es la ira. En las Sagradas Escrituras nos puede mencionar la ira de Dios. Y entonces diríamos, bueno, entonces no es un pecado, pues es una actitud, es un momento en que el ser humano tiene un formato, una manera de comportarse. Entonces no puede ser malo, porque estamos hablando de la ira de Dios. ¿Y por qué digo de la ira de Dios? Les acabo de mencionar el suceso de Sodoma y Gomorra, cuando esas ciudades son destruidas por nuestro Señor, porque habían llegado al pecado extremo. Ya eran insaciables en el pecado. Pero esas notas que tenemos nosotros con respecto a la ira de Dios, las traducciones las debemos de revisar y contemplar, porque en realidad, al principio de las traducciones, recordemos que en el Nuevo Testamento, pues está escrito en griego antiguo. En el Antiguo Testamento está escrito en hebreo y en arameo. Antiguo, no es el hebreo actual, ni tampoco el griego actual. Y las traducciones que se fueron haciendo, pues las fueron haciendo de una manera conforme a lo que entendían los grandes teólogos y estudiosos de aquel entonces. Pero estamos en el año 2021 y pues esas traducciones que se llevaron a cabo, pues no fueron perfectas ni muy explícitas, y por lo tanto pues tenemos algunas situaciones conflictivas, y aquí lo estamos ahorita denotando, ¿no? Cuando se dice la ira de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra. No, no es la ira de Dios. Es la fuerza de Dios, es el poder de Dios de destrucción, porque esos seres humanos habían caído totalmente en el pecado. El demonio ya los había invadido. Pero no es la ira. Hablar de la ira es el efecto de un ser humano cuando no tiene la paciencia, ¿sí? Cuando enloquece. Y lo podemos remontar al personaje que les acabo de mencionar, como Caín, que mata a Abel por la ira que le dio de ver a su hermano que estaba haciendo las cosas conforme al plan salvífico de nuestro Padre Dios. Y vemos la ira de Herodes al mandar a matar a los niños en la época de nuestro Señor Jesucristo. Y vemos algunos otros personajes también, como la ira del romano, el gobernador Tito, que manda a destruir el templo de Jerusalén, que ya lo habían destruido antes. El rey Nabucodonosor II ya lo había mandado a destruir el primer templo, ¿no? Vemos ahí la ira, ¿no?, que tienen. También vemos que Nerón manda a quemar toda la ciudad. Tiene
un deseo de enloquecedor. Y le odia tanto a los cristianos que les echa la culpa y dice que los cristianos eran los que estaban quemando la ciudad de Roma. Le tenía una ira completamente a todos los cristianos, porque no los podía controlar, porque la doctrina cristiana, la palabra de Dios, el evangelio, se estaba regando como, podríamos decirlo, como pólvora, ¿sí? Entonces, bueno, estamos viendo el análisis de que la ira del ser humano, el pecado, es lo que nos conlleva a la perdición. Y bueno, apuntaré yo ese fragmento en donde se nos menciona que la ira de Dios cayó sobre Sodoma y Gomorra. No es la ira de Dios, es el poder de Dios de la destrucción. Bueno, y bueno, pues vamos a hablar de otro pecado. Llevamos el de soberbia, de la avaricia, el de la ira. Y ahora hablemos de la envidia. La envidia, otro momento que el ser humano nos presenta con momentos en los que cae en esa distorsión, en lo que no puede controlar el saber, ¿sí? Que lo que tiene y lo que Dios le ha dado es lo necesario para poder vivir bien. Recordemos que nosotros venimos a conocer, amar y servir a Dios. No venimos a otra cosa. Desafortunadamente siempre le ponemos más empeño a la vida y nacemos, crecemos, estudiamos, nos educamos, trabajamos y tenemos el cuidado de nuestra familia y somos unas personas lindas, dirían unos, honorables, dirían otros, que ocupamos nuestra capacidad para llevar a cabo un mundo mejor. Pero eso no es todo. Lo importante es conocer, amar y servir a Dios y hacer eso que les acabo de mencionar. Y nuestro Señor Jesucristo muy claramente le dijo, ¿sí? Cuando le preguntan, ¿sí?, que si hay que pagarle tributo al César, y les pide una moneda, y de quién es la cara que está en la moneda, pues del César. Y muy claramente le dice, al César lo del César y a Dios lo de Dios. Entonces, pues, no debemos nosotros de envidiar nada. Y debemos nosotros, no quiero usar la palabra conformismo, debemos nosotros entender que si Dios nos da lo que tenemos, ¿sí?, es porque es lo único que necesitamos para vivir con el Señor. Había por ahí un cantante que le decían que si no se sentía él mal porque otro cantante era muy famoso y era muy aplaudido y llenaba todos los lugares donde se presentaba ese cantante y tenía muchos millones y millones. Y este cantante le dijo, si eso Dios le ha otorgado a él para que conozca, ame y sirva a Dios, está bien. A mí me otorgó esto que tengo y yo con esto es suficiente. No necesito tener lo que él se le ha otorgado. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos en nuestra vida, porque no es conformismo, ¿sí? Si Dios no te da dinero es porque a lo mejor te vas a perder. Si Dios no te da una residencia, una mansión, pues es que te vas a perder. Si Dios no te da unos grandes autos y lujos, es porque te vas a perder. Pero si tienes casa, vestido y sustento y lo necesario para vivir, y eso es aceptado por ti porque conoces a Dios, pues tu vida va a ser sencilla y va a ser feliz. Y no vas a tener esa preocupación que tienen aquellas personas que tienen todo eso, porque tienen muchos problemas. Recuerden al joven rico, cuando el Señor le pide, ¿sí?, vende todo lo que tienes, primero, dáselo a los pobres, segundo, y después ven y sígueme, tercero. Y no lo pudo hacer el joven rico. Y nuestro Señor muy claramente le dice a sus discípulos, qué difícil es a un rico entrar al reino de los cielos. ¿Por qué? Porque lo terrenal, lo mundano,
hace un distanciamiento brutal hacia las cosas del Señor. El que tiene dinero lo compra todo, pero no compra la vida eterna, no compra la eternidad y no compra la felicidad. Se cree feliz, pero es un disfraz. Bueno, entonces la envidia es un producto que todos podemos tener y que hay que alejarlo de nuestra vida, porque si no, entonces caeríamos en el distanciamiento con nuestro Señor. Entonces es importante entonces que ustedes vayan tomando en cuenta estos pecados que son importantes, ¿sí? Y bueno, pues hemos hablado de la soberbia, hemos hablado de la avaricia, hemos hablado de la ira y de la envidia, ¿sí? Y bueno, hemos hablado de 4 pecados que nos llevan a la perdición. Y Sodoma y Gomorra tenía todos los pecados, todos esos pecados importantes que estamos mencionando ahorita, los tenía Sodoma y Gomorra. Y el mundo entero también lo tenía en la época de Noé. Y ahí en la época de Noé no menciona que la ira del Señor cayó sobre el pueblo y por eso inundó. No, de hecho Noé les habló y les dijo, pero nadie quiso aceptar. ¿Por qué? Pues porque todos estaban alejados de ¿quién? De nuestro Padre Dios, de la comunicación que le debemos de tener a Él. Entonces, pues esto es importante que ustedes lo comprendan. Siguiente pecado. Tenemos el pecado de la gula. Sí, la gula. ¿Qué es la gula? No es solamente, ¿sí?, el hecho de comer demasiado, de ser un glotón, subir de peso, estar muy gordo, porque pones en peligro la salud de tu vida, la salud de tu cuerpo, y te puedes morir mucho antes de lo que debieras morir. ¿Sí? Debemos de cuidar nuestro cuerpo, debemos de cuidar nuestra vida, porque el Señor nos la ha dado, pero para conocerlo, amarlo y servirlo. No nos los dio para que tú nada más lo derroches en lo material y lo mundano. Acuérdate que somos parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, que Él es la cabeza. Entonces, imagínate si tú pones en riesgo un ojo de tu vida y te quedas tuerto, ya no vas a ver tan bien como si tuvieras los 2 ojos. Y si tú pones en riesgo una oreja, un oído, pues ya no vas a escuchar a la perfección como si tuvieras los 2 oídos. Entonces nosotros estamos maltratando nuestro cuerpo y nosotros mismos nos estamos haciendo daño. La gente que bebe mucho, la gente que usa estupefacientes, que son viciosos en la droga, están acabando con su cuerpo, con su vida. La gente que fuma mucho, está comprobado de que estás procurando tener cáncer cuando fumas. Hay gente que fuma hasta puro, ¿sí? Los puros, que es todavía más contaminante para tu cuerpo y tus pulmones, ¿sí? La gente que se arriesga mucho y no se cuida comiendo las cosas que le hacen daño, ¿sí? La gente que no se cuida y se arriesga y se pone en peligro al hacer diferentes actividades, tanto deportivas como sociales, ¿sí? Y que pues arriesgan, por ejemplo, los boxeadores, los luchadores, ¿sí? Tantos deportes de contacto como el fútbol americano, y algunos otros deportes que no serán muy de contacto, pero que hay mucho peligro, ¿no? Nosotros tenemos en la historia conocimiento de que mucha gente muere muy joven, a pesar de que son deportistas de esos eventos. Y dice uno, pues si es un deportista, es una persona sana. Y hemos sabido que por ahí salió un deportista que andaba briago, andaba borracho y atropelló a un matrimonio, ¿sí?, por andar alcoholizado, y mató a 2 personas. O vemos algún otro, ¿sí?, que andaba drogado, ¿sí?, y que violó y mató a una mujer, o a su misma mujer, o a su misma pareja, ¿no? Entonces vemos que todo esto no solamente es el comer, la comida, sino el comer de cosas que nos están haciendo daño en la vida,
que nos están distanciando de las cosas del Señor y nos están destruyendo. Y como les acabo de mencionar, todos esos pecados pues han existido en la antigua Roma, en la antigua Grecia, en la antigua Egipto, en el antiguo Egipto, en muchos otros pueblos, ¿sí? Pues lo vemos en el rey Nabucodonosor II, ¿sí? Ahí en Babilonia, ¿sí? Y hoy en día, pues tenemos en muchos países, ¿sí? En donde existe mucha maldad, en donde existe mucha gula, porque están come y come del pecado, están come y come de la avaricia, de la soberbia, de la envidia, y se vuelven los seres humanos alejados de nuestro Padre Dios y se están destruyendo. Entonces esto los conlleva a la perdición, desafortunadamente, ¿sí? Entonces, la gula no solamente es el comer mucha comida, ¿eh? Ya lo acabamos de entender ahorita. Seguimos con otro pecado. Tenemos el pecado de la lujuria. Y como se los acabo de mencionar, el pecado de la lujuria no solamente existió en Sodoma y Gomorra y en otras 3 ciudades que fueron ahí y estaban ahí destruidas, sino en todos los poderíos, en todos los países que han sido líderes en su tiempo, han llevado a cabo el pecado de la lujuria. Muchos dirán, bueno, la lujuria exactamente qué es. Es la perversión, ¿sí?, de la sexualidad del ser humano. Porque vemos nosotros la actitud y la actividad del género humano en diferentes épocas, los romanos, los griegos, los egipcios, en donde no solamente las relaciones sexuales las usaban o las llevaban a cabo para un disfrute personal o para tener o procrear hijos, sino que lo hacían de una manera vulgar, lo hacían de una manera como tipo orgías, ¿sí? O sea, no tenían respeto al cuerpo humano, ni a la edad de los seres humanos, niños y niñas. Y en la actualidad pues vemos muchas cosas parecidas porque se nos ha informado y nos hemos dado cuenta de que son violadas las mujeres y son violados los niños y las niñas. Y está hablando de niños y niñas, estamos hablando de niños y niñas de 3, 4, 5 años y un poco más. Son secuestrados, son violentados y son asesinados. El pecado de la lujuria es el desbordamiento de uno de los sentidos que nosotros no lo marcamos como un sentido del cuerpo humano, porque pues, nosotros siempre marcamos 5 sentidos, que es los que ustedes ya saben, la vista, el olfato, el sabor, la audición y el tacto. Y no solamente es eso, ¿no? Hay gente que dice que el sexto sentido que es la mente, pero tenemos un sentido que es la sexualidad, ¿sí? Que es parte de nuestra vida. Somos seres sexuados, es parte, es una cosa normal, es como comer, es como orinar, es como defecar, es como bañarte, es como reír, es como llorar. La sexualidad es parte de nuestra vida, que desafortunadamente las instituciones y la Iglesia Católica le ha prohibido a los que se dedican a pastorear o a ser sacerdotes o presbíteros, les ha prohibido que tengan relaciones sexuales, siendo que van en contra de la naturaleza humana, van en contra de lo establecido en la teología. Nunca hemos visto en la Sagrada Escritura que Dios haya dicho, si me quieres seguir, tienes que no tener relaciones sexuales. Si me quieres seguir, no puedes tener esposa, ni esposo, ni hijos. Si me quieres seguir, sí, te tienes que alejar totalmente de tu sexualidad. O sea, en ninguna parte de la Sagrada Escritura nos menciona esas aberrantes indicaciones, ¿no? De hecho, al contrario, antes en el Antiguo Testamento y antes de la Torah y antes del Pentateuco, si ustedes lo quieren decir, pues nos damos cuenta que personajes bíblicos
pues tienen muchas mujeres, ¿sí? Principalmente porque se habla de hombres con mujeres, pero vemos, pues Abraham tuvo 3 mujeres, vemos Jacob tuvo 4 mujeres, y bueno, pues vemos que Lot, embriagado por sus hijas, tiene relaciones con sus hijas porque sus hijas toman la decisión de tener relaciones con su padre para poder tener hijos, porque pensaron que el mundo se había terminado y se había acabado después de ver la destrucción de Sodoma y Gomorra. Y bueno, vemos que todo eso no se nos menciona que haya sido pecado, que Jacob haya tenido 4 mujeres, que Abraham haya tenido 3 mujeres, que Lot haya tenido familia con sus 2 hijas, y así consecutivamente, ¿no? En un momento se nos menciona, de hecho vemos en el Nuevo Testamento los discípulos, pues había discípulos que estaban casados, que tenían su esposa y sus hijos, y aún así, pues siguieron en la prédica de la doctrina. Hay muchos datos que no aparecen en las Sagradas Escrituras, pero sí se mencionan de una forma histórica, no se mencionan de una forma contradictoria a la palabra de Dios. Uno de tantos sucesos, bueno, que sí está anotado en la Sagrada Escritura es que Pedro, pues va a visitar nuestro Señor Jesucristo a la casa de Pedro, y ahí está su suegra, que está enferma, y nuestro Señor Jesucristo la cura. Y la señora se para a atender a nuestro Señor Jesucristo y a todos los demás, que era una de las actividades que las mujeres hacían en aquel entonces. Entonces nos damos cuenta que Pedro pues había sido casado. No nos menciona si ya estaba viudo, pero pues era posiblemente que sí estaba viudo. Pero hay unas partes en la Sagrada Escritura que no se nos menciona, pero que les digo, la información histórica que tenemos es que Judas Tomás, sí, porque acuérdense que Tomás era el apodo, era Judas Tomás, pues era casado. Y ustedes dirán, y no sé si se hayan hecho ya esa pregunta, de por qué cuando a nuestro Señor Jesucristo le aparece a los discípulos no está Tomás, nada más están 10 discípulos, porque ya Judas Iscariote se había tratado de ahorcar, y digo tratado porque no murió ahorcado, sino que se cayó la rama de donde se estaba colgando, y del guamazo se mató. Eso está en Lucas, lo pueden ustedes revisar, en el Evangelio de Lucas está eso, para que lo vean, y en Hechos de los Apóstoles, para que porque esos 2 libros los escribió Lucas, ¿no? Ya lo pueden ustedes revisar. Pero nada más estaban 10 apóstoles. ¿Por qué creen ustedes que Judas Tomás se había ido a su casa? Pues se dice la historia, según la historia que no viene en la Sagrada Escritura, que él se había ido a ver a su familia, a su esposa y a sus hijos. También hay otra historia en donde nos menciona que Santiago el Mayor fue asesinado, le cortaron la cabeza. Fue el primer discípulo que muere. Pues también era casado. Y dice la historia que Juan, su hermano, se casa con la viuda. Era muy normal todo ese tipo de cosas, porque si no había tenido familia con su esposa, no había tenido herederos, pues tenía que tener herederos, y entonces el segundo hijo pues era Juan, del señor Zebedeo, ¿no? Entonces se casa con la viuda. ¡Qué horror! Sí, no, porque imagínate, si tú tienes por ahí tu novia, pero ya se murió tu hermano, pues te tienes que casar con la esposa de tu hermano, y a lo mejor una vieja fea, perdone por lo de vieja, pero bueno, una señora fea, sí, y a lo mejor no era de tu gusto, pero pues antes así se usaban los formatos, ¿no? Entonces, pues imagínense el deterioro, ¿no? Sentimental, ¿no? De la persona, ¿no? Y pobre Juan, dice esa historia, digo, eso no viene en la Sagrada Escritura, pero nos dice la historia con respecto a esos sucesos. Entonces, lo que estamos viendo aquí no es lo bonito y lo feo de las mujeres, sino lo que estamos viendo aquí es que la exigencia de que no se casen, pues eso no viene en las Sagradas Escrituras. Entonces, ¿qué es lo que se proyecta? Si una persona no vive una vida normal sexual, pues empieza a provocar problemas, ¿sí? Y entonces hay violaciones, hay pedrastía. Y bueno, pues estamos hablando de la lujuria, y estamos hablando de que si estando con la libertad de tener la sexualidad normal en un ser humano, hay estas provocaciones que hemos visto, que les estoy mencionando, tanto en Egipto como en Roma, como en Grecia, como en Babilonia, en el antiguo, y ahora en la actualidad, pues muchos países, ¿verdad? Que les digo que secuestran y roban niños y los violan, y a las mujeres también las secuestran y las violan y las prostituyen.
porque esto ha existido siempre. ¿Sí? Esa es la actividad del pecado, de la lujuria, ¿no? La destrucción, ¿no? Se está llevando a cabo. ¿Sí? Y bueno, pues ese es el otro pecado. Tenemos otro pecado, ¿sí? Que es la pereza. Y porque hay la actividad del ser humano, sí, es muy importante para progresar en el mundo. Pero hay mucha gente que no trabaja. Hay mucha gente que vive de los demás. Hay gente que pide limosna por no trabajar y no estudiar, no tanto porque sea una persona pobre y que no haya tenido las oportunidades. Toda la gente tiene sus oportunidades. ¿Ustedes creen que Dios no nos da las oportunidades para que nosotros salgamos adelante? Todos somos sus hijos. A todos nos da, en toda nuestra vida nos da nuestras oportunidades para salir adelante. Y quiero marcarles un pasaje bíblico también importante con respecto a la pereza. Después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando los discípulos apóstoles, que ya se les dice enviados, empiezan a predicar la palabra de Dios, vemos un personaje que es Pablo, que es convertido porque él perseguía a los cristianos y nuestro Señor Jesucristo lo convierte y le dice que por qué lo está persiguiendo. Y desde ese momento Pablo pues empieza también a predicar la palabra de Dios de una manera judaica, porque él ni conoció a nuestro Señor Jesucristo en vida y no tenía conocimiento del Evangelio ni la doctrina de Cristo. Tuvo contacto con Pedro, sí, y con algunos de los discípulos, pero en realidad no estuvo presente ni estuvo en vida con nuestro Señor Jesucristo. Entonces, ya era un poco más difícil que entendiera el formato de cuál era la doctrina de Cristo y el Evangelio. Pero su prédica siempre se basó dentro de las bases judaicas, pero teniendo en cuenta que nuestro Señor Jesucristo había resucitado y que era el Hijo de Dios y que nos había traído la salvación y que nos debíamos de arrepentir y convertirnos, así como Él. Y Él estuvo viajando a muchos lugares en compañía de otros discípulos que se fue formando, como Timoteo, como Tito, como Bernabé, el mismo Juan Marcos, el evangelista. Recuerden que no se llama Marcos, ese es un apodo, bueno, un apodo romano, pero pues era Marcos. Juan, su nombre verdadero, ¿no? Sí, hebreo, por decirlo así. Y bueno, pues visita muchos lugares en compañía les digo, de muchos discípulos. No los voy a mencionar a todos porque se me vaya a olvidar alguno, ¿verdad? Pero había algunos que les acabo de mencionar, ¿eh? Otro se llama Silas. Y bueno, había muchos, ¿no? Y él viajó a muchos lugares. Y llega el momento en que en algunas ciudades, las comunidades ya cristianas, ya convertidas, después de la plática que les daba Pablo y de la plática que le daba a sus discípulos de Pablo a la gente, ya estaban con la espera de que nuestro Señor Jesucristo regresara, porque nuestro Señor Jesucristo dijo, voy a regresar. Y de hecho, pues los ángeles del Señor, cuando nuestro Señor Jesucristo en su ascensión, los discípulos se quedan viendo al cielo de cómo se va nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí que sí se elevó, ¿no? No se fue de lado ni de otra manera, ¿no? Sí se fue así a las nubes, así lo dice la Escritura. Le dice en Galileos que están mirando, así como lo ven, así va a venir nuestro Señor Jesucristo, va a regresar, y nuestro Señor Jesucristo lo había dicho, ¿no? Entonces, pues, no ha regresado. Estamos en el año 2021. Pero los primeros años de aquel entonces, pues la gente al escuchar esto decían, pues ya para qué trabajo, ya para qué me empeño, ya para qué tengo una meta a seguir en mi vida, ¿no? O sea, yo ya estoy viejo, ya para qué, ¿no? Y los jóvenes dicen, pues para qué me propongo, no, mejor soy un nini, ni estudio ni trabajo, ¿verdad? Y ya, pues mejor pues, vivo de la limosna, de lo que la gente nos dé, porque a los primeros discípulos, pues la gente les colaboraba con comida, con animales, con dinero, con lugar en donde podían ellos descansar, ¿sí? Entonces, pues vivían una vida muy, muy tranquila. Y Pablo no. Pablo les decía, no, 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 no. Pónganse a trabajar. De hecho, Pablo, pues él tejía y armaba casas de campaña porque en aquel entonces, pues la gente vivía en el campo, vivía en las afueras, ¿no? Los que tenían sus propiedades a todas, ¿no? Los que no, pues vivían. Entonces él se dedicaba a llevar a cabo ese tipo de actividad de hacer tiendas de campaña y venderlas. Y les dice,
No, 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 pónganse a trabajar. No, pero ¿para qué? Si ya se va a acabar el mundo, ya va a venir nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa es la pereza, ¿no? Sí, pero ya como respaldada por cosas bíblicas o la palabra de la doctrina, ¿no? Pero hay otra gente que es perezosa y que no quiere trabajar y que quiere vivir de los demás. Están esperando que se muera el papá y la mamá para vivir de las cosas de papá y mamá, y si no del abuelo y la abuela para vivir del abuelo y la abuela, ¿no? Y en la actualidad hay mucha gente que pues no trabaja y que nada más quiere vivir de la limosna. Y si no, pues se ponen a delinquir, se ponen a robar, quieren obtener el dinero fácil, se ponen a robar a las gentes en la calle o secuestran a las personas y piden el rescate. Si todo fuera así, pues qué bueno, ¿no? Diría yo entre comillas. Pero piden el rescate y matan a la persona. O sea, son crueles, son asesinos. Y vemos esto que mucha gente pues es perezosa. Pero no solamente estamos hablando de una pereza en las cuestiones mundanas y terrenales, sino en la pereza de conocer, amar y servir a Dios. Hay gente que conoce a Dios, ama a Dios a su manera, pero no le sirve a Dios, no quiere poner a trabajar. Hay muchos presbíteros, pastores, sacerdotes, guías espirituales, que agarran el Evangelio, que toman la doctrina de nuestro Señor Jesucristo para hacerse de dinero, para pedirle a la gente que los mantenga. Y tanto es así que la gente tan absurda, ¿sí? Que los mantiene y les da. Y entonces esa gente tienen casa, tienen coche, tienen lujos, viajan y todo. Todo por el dinero que les están sacando a la feligresía. Todo por el dinero que le están sacando a la gente que los está siguiendo. Ah, porque eso sí, hablan muy bonito. Eso sí, les ponen una cara muy de humildad, ¿no? Y por dentro, bien claro, nuestro Señor Jesucristo dijo, tengan cuidado, porque son lobos disfrazados de ovejas. ¿Sí? Entonces hemos visto en la actualidad en que hay gente que engaña a las mujeres, a los hombres. A las mujeres les quitan sus cosas, a las mujeres las violan, ¿verdad? ¿Sí? Y y de eso viven y son perezosos, ¿no? Comen, sí, de la palabra de Dios, que dice que conocen a Dios, pero no hacen lo que tienen que hacer conforme a la doctrina. Fingen conocer la palabra de Dios, fingen que saben mucho, pero todo es para engañar a la gente. Entonces, pues bueno, este pecado de la pereza, como les digo, no solamente se puntualiza en la pereza de no querer trabajar en lo mundano y terrenal. Quiero explicarles a ustedes que en el año 400, en el año 500 de nuestra era, estos pecados pues ya se tenían bien marcados, pero había otros pecados importantes, ¿sí? Como les digo, no les quiero decir yo pecados capitales porque no tiene nada que ver con la capital de nada. Lo que pasa es que si tienes un pecado de estos te conlleva otro, ¿sí? O sea, van agarrados de la mano los 7 pecados, ¿sí? Uno tras otro, ¿verdad? Sí, entonces es por eso que se les dice de esa manera capitales, ¿no? Pero más bien son importantes. Había otros que no los quisieron tomar como 7, eran como 9. ¿Y cuáles eran los otros? Pues el asesinato, ¿sí? No lo quisieron poner ahí, en estos pecados, el asesinato, ¿no? Quitarle la vida a otra persona. ¿Y saben por qué? Porque, pues bueno, dentro de toda la historia, si ustedes ya la han leído, pues me van a dar la aceptación. Vemos que el pueblo judío tuvo muchas guerras, muchas batallas, muchas peleas, hasta entre ellos mismos se mataban y mataban al enemigo. Entonces, si ponían este pecado de asesinato, pues se iba a involucrar toda la cultura hebrea con respecto a este pecado, ¿no? ¿Y cuál iba a ser su excusa de ellos? Es que Dios no lo permitió. Dios nos dio la bendición para llevar a cabo este menester. Entonces por eso no lo pusieron, ¿no? Pero ya estoy hablando del Nuevo Testamento en el año 400 de nuestra era aproximadamente. Por eso no lo pusieron, ¿no? Y otro que tampoco pusieron, que les digo que era 9, pero bueno, lo dejaron en 7, era la embriaguez, ¿sí?
La tomadera. Ah, sí, porque no crean que la tomadera y el ser borracho es de la época de cuando se inventó el fútbol, ¿verdad? O se inventó el box, o se inventó la lucha libre, ¿verdad? No, no, no. La borrachera existe desde... Acuérdense que ¿quién se emborrachó por ahí que después uno de sus hijos lo vio desnudo? ¿Sí? ¿Se acuerdan de esa parte bíblica? Sí. Bueno, pues lo buscan, no se los voy a decir, porque si no todos quieren, ¿verdad? Y soy re envidioso, porque les tengo que decir, no, no sean perezosos, vayan y búsquenle. Ah, sí, porque es muy fácil, ¿verdad? Ahorita aprender aquí y escuchar esta plática y decir, ah, ya me lo sé, ya para qué le busco, ¿no? La borrachera existe desde hace muchísimos años, ¿sí? Entonces, también no la quisieron poner como pecado aquí porque el pueblo hebreo, el pueblo judío, durante toda su existencia, pues ha habido borracheras. Porque acabo de mencionarles hace rato un borracho que tuvo relaciones con sus hijas. ¿Sí? Dice por ahí un dicho, ¿sí? Que no hay borracho ni niño que trague fuego, ¿ah? Y no se dé cuenta. ¿A poco Lot no se dio cuenta? No, pues sí estaba muy borracho, la verdad. Yo no sé. Pero bueno, pues ha de haber estado muy borracho, ¿no? Bueno, pues para que les digo que y no lo quisieron poner como pecado porque, vuelvo a reiterar, ¿no? Involucraría ahí a toda una parte de los descendientes de los hebreos importantes que se nos manejan en las Sagradas Escrituras. ¿Sí? La embriaguez. Bueno, esos dos pecados les digo que pues no están ahí denotados, pero bueno, pues también los acabo de mencionar para que ustedes lo tengan en mente, ¿verdad? Y bueno, vemos que las Sagradas Escrituras, pues sí nos van mencionando ciertas situaciones con respecto a estos pecados, como por ejemplo el incesto, ¿sí? Como por ejemplo que no puedes tener relaciones con las mujeres, con tu mujer cuando están en menstruación, porque todo eso va exigiendo la doctrina, la palabra de Dios, para que no caigas en estos pecados que acabamos de mencionar. Y otras cosas que los placeres mundanos, ¿no? Sí, que por ejemplo la sexualidad, que sea una sexualidad normal y lógica, ¿no? Sí, les digo normal y lógica porque pues hay gente que tiene relaciones sexuales hasta con animales, ¿no? Entonces imagínense, ¿a poco? Pues sí, o sea, si no lo sabían, pues sí, ¿verdad? Y hay gente que usa en la actualidad, peor, ¿no? Con la ciencia y la medicina avanzada, pues usa tantas cosas para la sexualidad que desquician, ¿verdad? Entonces eso ya es un desbordamiento de lo natural, por eso les digo, la sexualidad es una cosa, debe de ser en unas relaciones sexuales, pero normales, ¿no? Y principalmente, pues si tú tienes el amor a la persona y quieres tener hijos y procrearlos, bueno, con mayor razón, ¿no? Se menciona también el momento en que Betsabé, ¿se acuerdan de Betsabé y el rey David? Pues sí, ¿verdad? El rey David la vio desnuda bañándose y la deseó, ¿verdad? Y no solamente eso, sino que mandó a sus sicarios, perdón, mandó a sus súbditos a que fueran por ella y se la trajeran, y ella muy cordialmente aceptó acostarse con él, ¿no? Con el rey David, una mujer casada, ¿no? Sí. Y no solo eso, sino que David manda a sus súbditos a que pongan al esposo de esta mujer hasta el frente de las batallas, ¿verdad? Para que el enemigo lo mate y así se pueda quedar con su mujer, de ese señor, el rey David. No, sí. Ah, no, sí, porque es muy popular el rey David, ¿eh? Es muy famoso. El segundo rey de los hebreos, ¿no? Espero que esto no me lo tomen a mal nuestros hermanos judíos, ¿verdad? Pero pues, eso estuvo muy mal. Que me van a decir, ¿se arrepintió? Pues sí, pues yo también me arrepiento de mis pecados, pero la brutalidad con que se llevó a cabo ese suceso, pues así nos menciona, ¿eh? Imagínense.
y que lo pagó, que porque el hijo que iba a tener con esa, porque le embarazó, ¿eh? El hijo que iba a tener con esa mujer, pues de todas maneras se murió, Dios no le dio permiso de que naciera ese niñito, ¿verdad? Pero nació otro peor, el tercer rey, Salomón, que no se llama Salomón, Yedidías se llama, o los musulmanes le dicen Suleimán, ¿no? Pero nosotros lo conocemos como Salomón, ¿sí? David tuvo 8 mujeres. Salomón dice la historia que tuvo mis dudas, ¿eh? Yo soy muy incrédulo, la verdad es que yo si me hubiese una cámara del tiempo me regresaba allá y se las iba contando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, no sé en cuánto, pero 1000. Pero aquí la situación es de que, por ejemplo, pues Betsabé, la mujer que dejó que David matara a su esposo y quedarse con David, pues no lo hizo por amor, pues era el rey y había mucho dinero de por medio, ¿eh? Sí, está como ese dicho, ¿no? Que llega una mujer joven y está un ancianito y le dice, me quiero casar contigo, y le dice, pero ya se dio cuenta usted qué edad tiene, ¿sí? Tengo 89 millones de euros. Ay, dice, se ve muy joven, ¿eh? Sí, pues sí, porque la mujer se vende, ¿no? Hay de todo tipo de sexo servidoras, porque ya no podemos decir de otra manera, ¿no? De cuello blanco, dicen, ¿no? No, y bueno, les estoy mencionando esto porque todos estos pecados, pues, se presentan dentro de toda nuestra historia bíblica, ¿sí? Entonces, pues, los tenemos ahí en el Nuevo Testamento, en el Antiguo. Me tardaría yo ahorita mucho en estarles, comentando, estoy comentando algunos, que, pues, ustedes creo yo que de momento se los estoy hablando y los pueden ustedes, recordar, ¿no? A lo mejor ya los han visto, ¿no? Sí. ¿Cuál era la envidia de todos los discípulos? ¿A quién le tenían envidia? Los discípulos. ¿A quién le tenían envidia de los discípulos? Pues a Judas Iscariote, porque era el que traía el dinero. Él le habían otorgado que él guardara el dinero del grupo, ¿verdad? Sí, no, no, no es un grupo musical, del grupo de los apóstoles, ¿no? Sí. Entonces le tenían los apóstoles envidia. Y después por ahí ya quería ser a uno de todos ellos el soberbio, ¿no? Dice, ¿quién es el número uno, el mejor? Y Cristo les dice, el que quiera ser el número uno, primero póngase a servir a los demás. Así de claro, ¿no? Ya quería ser algún por ahí, ¿no? Sí. ¿Y quiénes serían los avariciosos? ¿Quiénes eran los discípulos? Bien, les estoy hablando de ellos porque sé que los conocen, ¿eh? Los tenemos en los altares. San Pedro. Ah, qué bueno que Judas Iscariote no está en los altares. ¿Eh? Ay, no, ya nada más eso nos faltaba. Que pobrecito también los hubiera en los altares, ¿verdad? Sí, porque sí se arrepintió, ¿eh? Sí se arrepintió. Si no, pues devolvió las monedas. Bueno, estábamos hablando de quiénes eran los avariciosos. ¿Quién de los discípulos eran los avariciosos? Pues sí, Santiago y Juan. Santiago, el que les digo que se estaba casado y que Juan se tuvo que casar con la esposa de su hermano, con la viuda. Sí, los hijos del señor Zebedeo, a los que les decían los hijos del trueno. Pues esos aborógenes, así les decían, ¿no? Bueno, yo no les puse esos apodos, esos ya vienen desde entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque querían sentarse uno a la derecha y otro a la izquierda. Ah, pero esa era de mamá, ¿sí? La mamá de ellos, ¿quién era la mamá de ellos? Pues Salomé. Ah, no, pero no la bailarina, ¿eh? Salomé, la esposa del señor Zebedeo, pues tenía el mismo nombre, o sea, por desgracia, ¿no? Sí. Entonces, ella que era muy avariciosa y quería tener a sus hijos sentados uno a la derecha, otro a la izquierda, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Oigan, no, tan poquitos lugares y después ya los querían apañar desde entonces. No, pues a mí ya no me toca ni la última fila del auditorio. Ya, ni formado afuera, y con eso de la pandemia, 1,5 metros, no, pues desde el auditorio hasta Catepec, tendría que estar, pues ya mejor me quedo en Catepec, sí, pues ni modo. ¿Ah? Entonces, lo que les digo esto es de que hasta los mismos discípulos tuvieron esta situación de estos pecados, pero la cosa es librarlos, hacerlos a un lado, ¿sí? Entonces eso es lo importante, ¿no? Porque si no, entonces ustedes no entenderían,
¿sí? ¿Cuál es la conexión con nuestro Padre Dios? Bueno, espero que esto les haya interesado y que les escudriñen ustedes un poquito más y lean los evangelios para que se den cuenta que estos pecados pues estaban presentes, ¿sí? Estaban presentes ahí en toda la vida de los discípulos, de los apóstoles, de las personas que seguían a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, la gente que seguía a nuestro Señor Jesucristo, pues no solamente lo seguían porque querían conocer la doctrina, sino porque pues les daba de comer a nuestro Señor Jesucristo. Un día les dio de comer a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños, y en otra ocasión les dio de comer a 4,000 hombres, ¿sí? Entonces ahí vemos que era pues la pereza, ¿verdad? De la gente, ¿no? Ay, no, pues ahí vamos, ahí pierdo el tiempo, me cura, y ya no hago otra cosa más que seguir a nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Entonces, ahí vemos esa actitud tan equívoca, ¿no? Que tenían. Bueno, espero que esto les haya interesado y que les guste y lo estudien y lo busquen. Que Dios los bendiga.